porque uno escucha las columnas de Bruno Acosta y se imagina un escribano añoso, ¿verdad? Muy leído, que eso viene con los años, pero no es un pibe joven, joven. Lo estamos saludando por primera vez al aire, mostrando su joven rostro del escribano, Bruno Acosta. ¿Cómo andamos, Bruno? Hola Nicolás, muchas gracias por este recibimiento. La verdad, muy contento con este nuevo formato de controversias y con la ayuda de Dios va a salir todo muy pero muy bien. Qué bueno, bendiciones para vos, Bruno, y bendiciones para nuestra nación también. Y dicho sea de paso, ya me estás invitando a presentar tu columna que dice así. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel, a donde estaba María mateando con San José. Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar. La Virgen se sonreía sin saber qué contestar. Muy bien, Bruno. Ahí salía tu columna. No lo escuchaste, pero lo vas a ver después, cuando salga el programa ya en YouTube, y lo vas a escuchar en CX10, Radio Continente. Acordate, si estás ahí, Controversias Radio, podés buscarlo por YouTube y tenés que compartirlo en todas tus redes sociales y por WhatsApp a tus contactos y amigos. Bruno, tenemos algo más de 30 minutos para conversar tranquilos. ¿Qué nos estás Bárbaro. trayendo para esta jornada? Bueno, gracias nuevamente, contento con este nuevo formato distinto, va a haber que adaptarse, va a haber que ir aprendiendo nuevamente. Ustedes, estimados escuchas, ya saben que yo siempre trato, en virtud de mi profesión, temas históricos, temas políticos. Bueno, en este caso me parece ineludible tratar un tema histórico y yo diría que también político, porque se trata de la fundación en un momento histórico determinado, que se cumplen exactamente 90 años del mismo, de un movimiento político. Es decir, historia y política están conectados en esto que voy a tratar hoy. Me estoy refiriendo concretamente a que el domingo pasado, 29 de octubre, se cumplieron los 90 años de la fundación de la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera. La verdad que fue un domingo muy emocionante para mí, porque aparte es un número simbólico, ¿no? Redondo, siempre no es lo mismo cuando se cumplen, no sé, 83, 64 o 17 que cuando se cumplen 90 en este caso, ¿no? O como si se cumplieran 50. Bueno, es como que tiene otra significación. Y se cumplieron 90 años de la fundación de la Falange Española por ese caballero, por ese poeta, por ese hombre egregio que fue José Antonio Primo de Rivera. Hay muchos oyentes de controversias que me imagino que ya conocen lo que es la Falange, quién fue José Antonio. Hay otros que me imagino que quizás no. Yo en este caso, en esta columna del día de hoy, quizás pecando en el sentido didáctico, por esto último sobre todo, porque capaz que hay gente que no conoce muy bien quién fue José Antonio o qué fue la Falange, me quería abocar a algo que implica cierto conocimiento del mismo, ¿no? Quizás como para no pecar del todo en esto, podríamos resumir que José Antonio, lo acabo de decir, fue un español de pura cepa, un hombre muy joven, un caballero cristiano, un poeta, un abogado de profesión excelente, un hombre muy sensible y un hombre que quizás un poco se vio obligado, si uno lee su biografía, por ese espíritu de sacrificio que tenía y viendo a una España en ruinas,
y en peligro de derrumbe, a fundar este movimiento político. A veces un poco a pesar de él, pero estaba llamado a hacerlo. Perdón, ¿Y qué Bruno, fue la falange? perdóname que te Sí, interrumpa, porque te quiero hacer una pregunta que muchos están haciendo, muchos me la hacen a mí. Tal vez no los oyentes clásicos de controversia, pero es una linda cosa para que vos lo contestes. ¿Por qué, por qué un uruguayo, por qué un Bruno Acosta tiene esa pasión? Dijiste, fue un día muy emocionante para mí, ¿verdad? claro, Por algo que sucedió en España. ¿Cuál es esa claro. vinculación con España? Bueno, daría para mucho la pregunta, que es muy buena, ¿no? La vinculación con España por parte de un oriental, de un uruguayo, es patente desde un punto de vista histórico, cultural, idiomático, ¿no? Pero más allá de eso, en el caso concreto de lo que es José Antonio y la Falange, es un poco lo que yo quiero hablar hoy. Y realmente me sentí emocionado el domingo pasado. ¿Por qué? Bueno, porque esa fuerza política que creó se puede extrapolar perfectamente a otros países, y yo diría, por supuesto, con sus matices, con sus actualizaciones, con sus cambios al siglo XXI actual, pero se puede extrapolar al día de hoy también y en Uruguay. Recordemos que José Antonio toma mucho del fascismo italiano, es decir, él trae de otro país el espíritu de la Falange, lo pone en España. Bueno, lo mismo podríamos hacer nosotros aquí en Uruguay con sus actualizaciones correspondientes o con sus cambios correspondientes, ¿verdad? Pero, insisto en esto, yo en esta columna del día de hoy quería tratar algo que responde un poco a esta pregunta. ¿Por qué me emocioné tanto? Bueno, en respecto de la figura de José Antonio, es una figura que por sí emociona. Así como podría emocionar un santo del siglo XIII o un santo del siglo IV, por más que haya pasado tanto tiempo, por más que haya vivido en otro país, la verdad que la figura de José Antonio, al ser un caballero, a ser un poeta, a ser un Quijote, emociona. Es una figura que los oyentes que no la conocen, por supuesto que no se basen en Wikipedia, ¿no? Busquen biografías más autorizadas. La mejor es la de Jiménez de Sandoval, que es una biografía apasionada, como él mismo dice, y se van a encontrar con una figura impresionante. Pero dejemos la figura de José Antonio, vayamos a la Falange en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué yo me emociono? ¿Por qué me parece que se puede aplicar hoy? Bueno, es un poco lo que yo quería hablar hoy. Dejando un poco de lado el discurso de fundación de la Falange en sus aspectos doctrinales, conceptuales, lo que fue la Falange, sus aspectos conceptuales, que estaría bueno quizá verlo en otro momento, sí, es necesario, pero como que obviemos eso y vayamos a este punto que yo quería trabajar, ¿no? Porque la Falange española, fundada por él, yo diría que los fascismos en general fueron movimientos alegres, juveniles, vigorosos, fornidos. Fueron movimientos que tuvieron un aire de actualidad y de reforma, de sana reforma, sano recambio en la política del momento europea, y la pueden tener en el momento político actual nuestro también. Es decir, no fueron doctrinas elaboradas o movimientos elaborados en un café, entre dos tazas de café, entre elucubraciones de dos o tres diletantes. No fue incluso un movimiento como el que había en España en ese momento, monárquico, añoroso de la monarquía española, que ya ni siquiera en ese momento quizá tenía mucho sentido, imagínate menos ahora. Fue un movimiento de reforma, de recambio para bien, para superar el liberalismo, para superar el socialismo, y vaya si ahora tenemos que superar el liberalismo y superar el socialismo, hoy más que nunca quizá, ¿no? Y con un aire juvenil, alegre, vigoroso, ¿no? Eso fue lo interesante que tuvo este movimiento, y por eso tiene aplicación hoy. Yo, por ejemplo, si me permitís, voy a leer algunos párrafos de la biografía de José Antonio, de Jiménez de Sandoval,
cortitos nomás, que pienso que vienen a cuento, ¿no? Bien. Por ejemplo, en un diálogo que tiene José Antonio con Jiménez de Sandoval, que es este biógrafo, que fue un amigo de él, un camarada de la primera hora, Jiménez de Sandoval le dice a José Antonio, no puedes tener el propósito de intentar la construcción de algo sobre las ruinas del pasado. Esto de que renovación, reforma, con el bien, con la belleza y con la verdad, con la autenticidad, con la recta doctrina, pero reformada o actualizada al momento, ¿verdad? Por eso me parece tan interesante traer estas cosas a colación hoy que estamos nosotros dos juntos, aparte que somos caras jóvenes, ¿no? Del nacionalismo, y traer esto a cuento, ¿no? Después, por otro lado, hay otro párrafo que se lee en este libro, en esta biografía, que dice, el viejo orden capitalista, imperante en Europa en esta época, ¿no? Década del 20, década del 30, se veía amenazado por las marchas sobre Roma, por ejemplo, ¿no? De Italia, a paso militar y juvenil, con canciones de guerra y de amor, con gritos vibrantes, con fe y alegría. Esto de la alegría, esto de la fe, de la vibración juvenil, este movimiento que creó José Antonio tenía mucho de esto, ¿no? Y eso es lo que yo quiero traer hoy para aquí. Además de la recta doctrina, además de la crítica al liberalismo, al socialismo, a la partidocracia, a la lucha de clases, todo eso lo tenía, por cierto, y muy importante, trascendental, por supuesto, pero tenía este movimiento de la falange, esta connotación que me parece muy importante de ver. Y José Antonio tuvo esa visión de decir o de pensar y de actuar de que había que crear algo nuevo con los ideales perennes, pero nuevo, ¿no? Y uno a veces tiene la tentación de decir, no, todo tiempo pasado fue mejor, tenemos que volver a lo de antes, tenemos que vestirnos como antes, tenemos que hacer, ¿no? Porque ahora está todo mal. No, José Antonio dijo, está todo mal, sí, pero apliquémoslo al momento, ¿no? Con las modas, con el estilo del momento. Bruno, sí, te quería Nicolás. hacer, vos estuviste escuchando, porque lo hablamos, el programa pasado de Controversias, que estaba Julio Martino, en el marco del análisis de la crisis que se está viviendo en Medio Oriente. Él justamente hablaba de la dificultad de hacer análisis actuales, políticos, bélicos, sociales, culturales, con las perspectivas ideológicas del siglo XX. Un argumento que me hace acordar mucho a lo que vos estás planteando, esa necesidad de hacer algo nuevo, pero distinguiendo lo que es la forma y el fondo, ¿no? Porque el fondo de la cuestión se tiene que mantener intacto, porque el fondo de la cuestión está en el orden de lo eterno, ¿verdad? Lo que va cambiando circunstancialmente es la forma, ¿no? Entonces, ¿qué forma tomaría estos movimientos que tú nos traes a la memoria, que son propios del siglo XX, y que pareciera que esas estructuras no podemos ni entenderlas, ni someramente en el siglo XXI? ¿Cómo le daríamos forma nueva para enfrentar los desafíos del siglo XXI? Un siglo XXI que se te presenta, mirá Argentina, con un Javier Milei, un hipercapitalista, hiperlibertario, pero a su vez está consiguiendo los votos de muchos conservadores que están podridos de lo otro o que resaltan su prédica en contra del aborto, y se empiezan a unir los extremos de una forma que no permite analizar las cuestiones por lo menos con claridad. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, yo lo he hablado esto con amigos, con camaradas. Lo que ocurre en Argentina para mí, en general está pasando también en Occidente. La gente está reaccionando ante tanta decadencia, la gente está reaccionando. Lo que pasa es que a veces canaliza mal esa reacción por falta de información, por falta de doctrina. Bueno, en este caso la está canalizando en un hombre que es un libertario, que
el liberalismo es parte del problema, no es la solución. Es lo que genera justamente el marxismo o el socialismo. Entonces, por eso insisto en el aprendizaje, en la enseñanza de estas doctrinas, que sí, que son del siglo pasado, pero que reformuladas tienen aplicación para este momento. Y aparte, insisto, tienen ese vigor juvenil, todavía lo tienen. O lo plantearon en su momento y se puede actualizar para este momento. No estamos planteando una monarquía. No estamos diciendo, no, hay que hacer una monarquía, Nicolás. Tenemos que hacer una monarquía. Lo cual sería, acá en Uruguay, lo cual sería casi ridículo. Por más que existen los carlistas y los carlistas quizás tengan una doctrina de lo más puro en lo conceptual, bueno, pero acá José Antonio vio otra cosa. Acá hay que hacer otra cosa. Un aire renovado, alegre, juvenil, vigoroso. Eso mismo se puede aplicar ahora en el Uruguay, en Hispanoamérica, ¿no? La base de la doctrina de José Antonio, de la Falange, sigue siendo aplicable, con esas formas alegres y juveniles, insisto, actualizadas, renovadas. La base que planteaba José Antonio, por ejemplo, él decía, España está dividida por la lucha de clases, España está dividida por los regionalismos, España está dividida por las facciones, por los partidos políticos. Bueno, de eso podemos tomar cosas para hoy. Los regionalismos acá en el Uruguay, pienso yo, no aplican. Para el caso concreto del Uruguay no aplican. Por eso decía que hay que poner todo en su contexto. Acá no tenemos ese problema del separatismo. La lucha de clases. Hoy por hoy, quizás podemos renovar a José Antonio y decir, hoy la lucha de clases un poco quizás ha desaparecido o el marxismo la ha dejado de lado, pero hoy podemos hablar de la lucha de sexos, como ellos mismos lo plantean, feminismo radical, las disidencias sexuales, como le llaman. La dialéctica se ha movido. La lucha cultural. Del ámbito, exactamente, se ha movido del ámbito laboral a la dialéctica y se ha llevado a la cultura. Y donde el más amplio campo, por donde vos quieras, vemos unos contra otros, digamos. Por eso mismo, es decir, en eso aplica, y dan el punto, y la España está disgregada por la lucha entre los partidos, debemos unir a España, eso sí que aplica en el Uruguay, con las eternas disputas partidarias, que como dicen algunos autores de la ciencia política, los partidos, por definición, llevan a la discordia, cuando lo que tiene que lograr un político en su país, en su nación, es la concordia, no la discordia. Bueno, esas cosas, o más que cosas, con el perdón, esos conceptos son aplicables al día de hoy. Son aplicables al día de hoy. Y hay que escuchar Cara al Sol, que es la cortina del Coronel Araujo. Insisto, esa expresión poética, esa alta manera de ver las cosas, ese volverá a reír la primavera, esa esperanza, estos movimientos fascistas, en concreto el de la Falange, tienen esa masculinidad también, hay que decirlo, que conmueven y que mueven, y que por eso yo pienso que se pueden aplicar hoy por hoy también. Y que por eso me emociona, Nicolás, que tú me preguntabas por qué, y bueno, exacto, por eso mismo. Si me permitís, y ahora si querés, creo que querías decir algo, ¿no? No, tranquilo. Para ir igual cerrando, y como decía, en otro momento podemos detenernos más en la doctrina en sí del falangismo. Hay unas palabras de José Antonio que tenía el don de la palabra, realmente tenía el don de la palabra, el don de la expresión. Al final de su discurso de fundación de la Falange Española, el 29 de octubre, un domingo de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, y él justamente dice, yo creo que está alzada la bandera, termina diciendo, ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete.
nos habla de promesa, nos habla de esperanza. Es un movimiento poético. Nosotros levantaremos este fervoroso afán de España. Nosotros nos sacrificaremos. Nosotros renunciaremos y de nosotros será el triunfo, el sacrificio, la renuncia, contra esa comodidad burguesa, derechoide, liberal, los blanquitos, como le llamás vos, ¿no? Los colorados, ¿no? Bueno, nuestro sitio, termina diciendo, está fuera. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma el brazo y en lo alto las estrellas. Por eso termino diciendo, Nicolás, a mí que me gusta la prosa, la poesía, el buen decir, bueno, emocionan esta palabra de José Antonio y dan esperanza. Es un movimiento que dio y que da esperanza, ¿no? Por eso lo traigo a colación en el Uruguay de hoy. No es un movimiento agrio, no es un movimiento que se rasga las vestiduras, que piensa en un pasado mejor y que se queda estancado. No es un movimiento tampoco cobarde, cómodo, burgués, ni que hablar, que no es un movimiento marxista, socialista, que tiene al odio como su motivo. Todo lo contrario, acá está el amor, acá está la esperanza. Así que por eso quería traer a colación, a 90 años de la fundación de la Falange, a José Antonio, a su Falange y al discurso de fundación en sí. Muy bueno, Bruno. Antes de que terminemos, tengo una preguntita más para hacerte. Tengo un amigo que está en el PIT-CNT. Vos viste que en el PIT-CNT ahí es una central sindical, ¿verdad? Ahí hay muchos sindicatos que representan el mundo del trabajo. No sé qué pensás vos, o mejor dicho, eso es un vuelo retórico, porque sabiendo tu ideología sé muy bien lo que pensás. El mundo del trabajo, a mi juicio, no le hace para nada mal el sindicalismo. Estoy a favor del sindicalismo. Yo creo que el sindicalismo marxista es lo peor que le puede pasar al mundo del trabajo y a una nación, ¿verdad? Y él, este amigo, es falangista, no es comunista. Y resiste ahí entre sus compañeros, digamos, comunistas, por sus convicciones. Y yo dije, qué raro, que aparece un sindicalista que no es comunista y es falangista. Digo, ¿qué tiene que ver la falange con el sindicalismo? Y según me he enterado, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Buscando esas soluciones para los problemas modernos, Bruno, que ese fue tu enfoque. ¿Es el mundo del trabajo uno de esos para los cuales este tipo de ideas podría presentar una solución moderna? Pero por supuesto, Nicolás, por supuesto, lo planteó en su momento José Antonio, la integración de los propios sindicatos en el Estado, en el gobierno, en los parlamentos, ¿no? La representación de los trabajadores en el Parlamento, la llamada representación orgánica, no la inorgánica de los partidos políticos. José Antonio planteó soluciones también para ese tema. Tuvo una buena base en el sindicalismo. Ni que hablar que, estoy de acuerdo contigo, la existencia de los sindicatos es beneficiosa. Lo que no es beneficioso es el sindicalismo marxista, con su lucha de clases, con su odio al patrón, con su división que genera. El falangismo plantea un sindicato integrado con el patrón. Busca la concordia, nuevamente repito esa palabra, y esa es la gran diferencia. Admirable lo de tu amigo, y lo saludo desde acá, no lo conozco, pero lo saludo y lo felicito, que en medio de esa telaraña marxista, él resiste con un ideal alto, y vuelvo a repetir, y perdón por la insistencia machacona, aplicable al día de hoy. Lo conoces, después te voy a decir quién es, porque lo has visto hablar. Lo estoy además haciendo fuerza para que tenga por lo menos una columna salteada ahí en controversias, porque es una persona que le gusta hablar también de los temas históricos, me parece que le puede aportar un enfoque importante. Yo quiero decir que, y aprovechando que estás acá, Bruno, antes de terminar, controversias es esto, la posibilidad que nos damos
de hablar de los temas que están prohibidos. Si tú hablas de la Falange, si tú hablas de José Antonio Primo de Rivera, tú sos un fascista y tú tenés que ser silenciado. Así vivimos en el Uruguay de hoy. Eso asusta a la gente que tiene temor de hablar de esto públicamente, mucho menos hacer un programa así como el que estamos haciendo nosotros en este momento. Eso aterroriza a la gente. Rápidamente, seguramente se olvidan que el discurso que acaban de escuchar de Bruno Acosta, yo lo escuché en las elecciones para la presidencia del año 2009, cuando un entonces candidato, Luis Alberto Lacalle, decía que el punto de unión entre los trabajadores y el empresariado era que le fuera bien la empresa y que tenía que buscarse la unión. Un Luis Alberto Lacalle que tiene además fotografías y escritos que demuestran lo que sentía por estas ideas que luego capaz que por el camino y por esto que te estoy comentando se fue como olvidando. Y seguramente se la debe haber legado a su hijo, que debe haber escuchado eso para después descartarlo por completo y ofrecernos este gobierno de ideología de género, internacionalismo, y bueno, mejor ni lo seguimos definiendo porque tampoco no queremos enemistar con todo el mundo. Pero Bruno, lo que está haciendo Bruno es uso del derecho de la libertad de expresión y además es permitirse pensar en un país que dice que está abierto a todos los pensamientos. Entonces yo no veo cuál sería el inconveniente de hacerlo. Sin embargo, hay que tener una gran dosis de valentía, Bruno. Te la quiero destacar en este programa porque hoy es un programa especial para vos. Aquí estás con tu nombre y además con tu rostro, por primera vez, inédito. ¿Ah? Y eso habla de esa valentía y ese movimiento joven que estabas definiendo y cómo vos también, a tu manera, y en el Uruguay, lo estás encarnando. ¿Me permitís una cosa respecto de eso? Lo último, justamente, Nicolás, llamo a los jóvenes, como decía José Antonio, a renunciar, a sacrificarse. A renunciar, a sacrificarse, como acabo de leer aquí en el discurso de Fundación de la Falange, a no tener miedo, a ese arrojo por la verdad, por el bien, por la belleza. Nada más. En una época donde dicen allí donde hay una necesidad, nace un derecho, aparece un discurso como el de Bruno que dice, te llamo a sacrificarte. Algo nunca antes escuchado. O mejor dicho, algo que escuchábamos antes, hoy no lo podemos escuchar, está prohibido este discurso, los lobbies son los que mandan, el que llora más es el que tiene más razón, salvo en controversias, donde justamente nuestro punto de vista controversial es en sentido completamente contrario. Puede estar de acuerdo del todo más o menos con Bruno Acosta, pero qué sólida que es su argumentación. Y estamos abiertos aquí en controversia, ¿verdad, Bruno? Si hay una persona que quiere disputarle desde lo argumental a Bruno Acosta, lo estamos esperando, lo recibimos en controversia, lo escuchamos tal vez algún marxista o algún progre, algún algún compañere que quiera venir y disputarle a Bruno Acosta, pero más que encantado de darle el foro, el espacio, lo hacemos de mañana porque viste, Bruno, que la comida más importante del día es el desayuno. Así que, si viene un zurdo de eso, mejor que sea de mañana. Gracias, Bruno, y gracias a todos ustedes. Recuerden, YouTube, Controversias Radio, mirale la cara a Bruno Acosta, si estás escuchando radio, apagá la radio, poné YouTube, Controversias Radio, y le vas a ver la cara a Bruno Acosta, y ya que estás, compartilo. Nos vemos entonces el viernes con el análisis internacional de Julio Martino, exclusivo para Controversias Online, Controversias Radio en YouTube. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Bruno, ¿te despedís? Gracias por todo. Salve. Salve, fuerte abrazo. Chau, chau.